La alarma del teléfono suena a las 4:30 de la mañana. Silvana no necesita mirarla para saber qué hora es. Su cuerpo reconoce el tono exacto del pitido y la pesadez en los párpados que acompaña a esa hora. Se levanta de la cama sin hacer ruido para no despertar a nadie en la casa. Camina descalza por el pasillo frío hasta la cocina y enciende la hornilla para preparar café. Mientras el agua calienta, observa por la ventana cómo la oscuridad todavía cubre las calles del barrio. Es una rutina que repite desde hace 6 años, desde que entró a trabajar en el hospital público. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de las camillas moviéndose por los pasillos la reciben como siempre. Su turno en el área de urgencias es un río constante de personas que buscan ayuda. Silvana pasa las primeras horas corriendo de una cama a otra, tomando signos vitales, aplicando medicamentos y escuchando los lamentos de pacientes que llevan horas esperando ser atendidos. Le gusta su profesión, le importa la gente, pero el desgaste físico y mental empieza a pasarle factura antes del mediodía. A mitad de la jornada, se detiene un momento en la estación de enfermería para firmar unos reportes. Una de sus compañeras más antiguas se acerca y le deja un papel sobre el mostrador. Es el volante de pago del mes anterior. Silvana lo abre con la esperanza de ver reflejadas las horas extras que sumó doblando turnos durante 3 fines de semana seguidos. Al revisar la cifra final, siente un golpe seco en el estómago. El dinero extra apenas cubre los descuentos nuevos y la retención de impuestos. La cantidad que llega a su cuenta es prácticamente la misma de siempre. Su compañera la mira de reojo y nota su expresión. Le dice que no se preocupe, que al menos tienen un empleo seguro con prestaciones y que en estos tiempos eso ya es un milagro. Silvana asiente con la cabeza para no generar una discusión, pero por dentro la respuesta no le calma en absoluto. Mira el papel una vez más y piensa en todo lo que sacrificó ese mes, las cenas familiares a las que no asistió, las horas de sueño perdidas y el cansancio acumulado que ya se le nota en las ojeras. El esfuerzo no coincide con la recompensa. Al terminar el turno por la tarde, el regreso a casa es un trayecto largo en el transporte público. Silvana viaja de pie, apretada entre la multitud, mirando el reflejo de su propio rostro cansado en la ventana del autobús. En ese espacio reducido, empieza a hacer cuentas mentales. El alquiler sube el próximo mes, la compra de los alimentos cada vez rinde menos, y la tarjeta de crédito tiene un saldo que solo logra mantener bajo control, pagando el mínimo mes a mes. Descubre que trabaja para pagar las deudas del mes pasado y que el ciclo se repite sin fin. La verdadera incomodidad no surge de una gran tragedia, sino de un detalle cotidiano. Al llegar a su casa, se sienta a la mesa de la cocina con un cuaderno para organizar los gastos de la quincena. Encuentra un recibo de una compra pequeña que hizo hace unos días, un café y un pan dulce, que compró a la salida de un turno nocturno porque se sentía demasiado agotada para cocinar. Al sumar esos pequeños gastos individuales que realiza casi todos los días para sobrellevar el cansancio, se da cuenta de que la suma total al final del mes equivale a una semana entera de su trabajo. Ese momento la detiene por completo. No hay gritos ni llanto, solo una claridad fría en la mesa de su cocina. Comprende que el problema no es solo que el hospital le pague poco, sino que ella misma está entregando el control de lo poco que gana a la inercia de la rutina. Los turnos eternos crean la ilusión de que necesita compensar su sufrimiento con pequeños premios diarios, y esos premios borran el dinero que podría darle la libertad que busca. Entiende que si sigue por ese camino, estará atrapada en el mismo hospital durante los próximos 30 años. El deseo de renunciar se convierte en una meta fija, pero no sabe cómo hacerlo sin quedarse en la calle. Al día siguiente, busca información sobre finanzas personales con la urgencia de quien busca una salida de emergencia. Encuentra un concepto que llama su atención: la idea de que los ingresos grandes se construyen a través de la gestión estricta de las cantidades pequeñas, separando cada moneda con un propósito específico antes de que el dinero desaparezca en los gastos diarios. El texto sugiere que el error común es intentar ahorrar lo que sobra, cuando lo correcto es apartar una cantidad fija al principio y aprender a vivir con el resto. Silvana decide aplicar una estrategia estricta que denomina el sistema de los microsueldos. Consiste en dividir su salario actual, no en grandes categorías como vivienda o comida,
sino en pequeñas porciones semanales e incluso diarios que simulan pequeños pagos independientes. Decide crearse a sí misma un fondo de rescate que no se toca bajo ninguna circunstancia, extrayendo una cantidad fija de cada quincena apenas el banco procesa el depósito. La regla es simple. Ese dinero no existe para el consumo actual, es el precio de su futura libertad laboral. La primera quincena del experimento resulta un fracaso rotundo. Silvana aparta el dinero acordado el primer día, pero a mitad de la semana se presenta una avería en las tuberías del baño de su casa. Sin pensarlo dos veces, utiliza el dinero que había guardado para pagar al fontanero. Al finalizar los 15 días, revisa el cuaderno y descubre que está exactamente en la misma posición que el mes anterior. La frustración la tienta a abandonar la idea y aceptar que su destino es vivir al día, como hacen todos a su alrededor. Sin embargo, decide no rendirse, analiza el error y se da cuenta de que no previó los imprevistos lógicos de la vida. Para la siguiente quincena, ajusta el plan. Divide el ahorro en dos partes diferentes, una destinada exclusivamente al fondo de salida laboral y otra, mucho más pequeña, etiquetada como fondo de emergencias menores. De este modo, si la tubería se vuelve a romper o si necesita un medicamento de urgencia, el dinero de su libertad permanece intacto en una cuenta separada que no tiene tarjeta de débito asociada. Los días en el hospital se vuelven más tolerables porque ahora tienen un propósito oculto. Cada jeringa que prepara, cada paciente que atiende y cada hora de la madrugada que pasa despierta ya no son para pagar las cuentas del pasado, sino para financiar el fondo que la sacará de allí. Silvana empieza a llevar su propia comida al hospital en recipientes de plástico, evitando por completo la cafetería del lugar. Sus compañeras la miran con curiosidad y le preguntan si está a dieta o si está pasando por un problema económico grave. Ella solo sonríe y responde que prefiere su propia comida. El verdadero desafío de este método no es la gestión matemática, sino la resistencia social y el aislamiento silencioso. En el entorno del hospital, el consumo es la única vía de escape al estrés. Sus colegas compran ropa por catálogo, organizan comidas caras en los días de pago y cambian de teléfono móvil cada año, utilizando créditos que terminan pagando con más horas extras. Silvana tiene que aprender a decir que no a las salidas grupales del viernes y a las colectas para celebraciones que no le interesan, soportando las miradas de desaprobación o lástima de quienes la consideran tacaña. Una tarde, una de las enfermeras jefas la cita en la oficina principal. Silvana entra pensando que recibirá un reclamo por su desempeño, pero la jefa le ofrece una plaza fija en el turno de la noche de manera permanente. El puesto implica un aumento salarial leve, pero significa renunciar por completo a tener una vida social normal y destruir sus ciclos de sueño a largo plazo. En otro momento de su vida, Silvana habría aceptado el puesto de inmediato, necesitada de cualquier billete extra que pudiera conseguir. Esta vez, se toma un momento para responder. Mira a la jefa y luego piensa en las cifras exactas que tiene anotadas en su cuaderno de la cocina. Sabe con precisión cuánto dinero tiene guardado y cuánto necesita para cubrir sus gastos mínimos de vida durante varios meses. Descubre que el aumento propuesto no compensa el desgaste de salud que le provocará el turno nocturno y que aceptarlo solo prolongaría su estancia en el hospital al aumentar su nivel de cansancio y, por ende, sus gastos de compensación. Con voz tranquila y firme, Silvana rechaza la oferta de la jefatura. La encargada la mira con absoluta sorpresa, argumentando que nadie en su sano juicio deja pasar una oportunidad de estabilidad laboral en el sector público. Al salir de la oficina, Silvana siente un miedo profundo en el pecho, las piernas le tiemblan un poco mientras camina por el pasillo de urgencias. Sin embargo, detrás de ese miedo, experimenta por primera vez en muchos años una sensación de control real sobre su propia vida. No eligió el dinero fácil a costa de su bienestar. Al llegar a su casa esa noche, no enciende el televisor ni revisa las redes sociales. Se sienta directamente con su cuaderno y actualiza los números. El fondo de microsueldos avanza con lentitud, pero avanza de manera constante. Cada moneda guardada representa una hora de trabajo que ya no le pertenece al hospital, sino a ella misma. La meta de dejar el empleo todavía se ve lejana en el calendario, pero el proceso de transformación interna ya comenzó a dar sus primeros frutos en su mente.
Silvana empieza a estudiar opciones para generar ingresos de manera independiente en sus días libres, buscando alternativas que le permitan aplicar sus conocimientos de salud sin depender de la estructura rígida de un hospital. Considera la posibilidad de ofrecer servicios de atención y cuidado postoperatorio a domicilio para pacientes particulares, un servicio muy demandado y mal atendido en la zona. Para hacerlo bien, necesita comprar ciertos equipos médicos básicos como un monitor de presión de alta precisión y un esterilizador portátil. El costo de los equipos es elevado para su presupuesto actual, lo que representa una nueva prueba para su método de organización financiera. En lugar de desanimarse o pedir un préstamo bancario que la encadenaría de nuevo a las deudas, decide aplicar la misma lógica de los microsueldos al objetivo de la compra. Calcula el precio total de los aparatos y lo divide en pequeñas metas semanales. Ajusta sus gastos personales al mínimo absoluto, eliminando cualquier salida innecesaria y buscando las opciones más económicas en el mercado local para la comida. La disciplina de Silvana se vuelve casi quirúrgica. En el hospital sus manos se mueven con la rapidez de la experiencia, pero su mente habita en el futuro. Durante los meses siguientes, el cuaderno de la cocina se llena de tachaduras y nuevas proyecciones. Cada vez que siente la tentación de gastar en algo superfluo, visualiza el monitor de presión y el esterilizador que necesita. Aprende que el ahorro no es un sacrificio de placer, sino una transferencia de valor desde el presente hacia una meta que tiene más peso emocional. Es el concepto de pagarle a su yo del futuro antes que a los dueños de las tiendas. La presión en el hospital aumenta debido a un recorte de personal en el turno de la tarde. Silvana ahora debe atender al doble de pacientes con los mismos recursos. El cansancio es una neblina espesa que la persigue, pero a diferencia de sus compañeros, ella ya no se queja en la sala de descanso. Sus colegas notan su silencio y lo interpretan como resignación o falta de interés. Uno de los médicos, un hombre joven que suele tratar al personal con cierta condescendencia, le pregunta un día por qué no se une a las protestas por la carga laboral. Silvana le responde que está ocupada, enfocándose en lo que sí puede controlar. Esa respuesta marca un cambio en su actitud diaria. Entiende que quejarse consume una energía preciosa que necesita para su plan. En lugar de participar en los círculos de chismes y lamentos sobre la dirección del hospital, utiliza sus breves descansos para leer sobre gestión de pacientes a domicilio y protocolos de seguridad en casa. Empieza a ver su empleo actual no como una cárcel, sino como una universidad pagada donde puede perfeccionar sus habilidades técnicas mientras termina de reunir el capital necesario. Un domingo por la mañana, después de 3 meses de ahorro extremo bajo el método de los microsueldos, Silvana cuenta el dinero acumulado en su cuenta de ahorros secundaria. Por fin tiene lo suficiente para comprar el primer equipo. Se dirige a una tienda especializada de suministros médicos ubicada en el centro. El vendedor intenta convencerla de comprar un modelo más caro y moderno mediante un plan de pagos a plazos, argumentando que las cuotas son pequeñas y fáciles de cubrir. Silvana, recordando las lecciones aprendidas sobre el costo real del crédito y los intereses ocultos, rechaza la oferta y paga el equipo básico de contado. Al salir de la tienda con la caja bajo el brazo, siente una satisfacción que ningún par de zapatos o cena en un restaurante le había dado antes. Es la dueña legítima de una herramienta de producción. Al llegar a casa, coloca el monitor sobre la mesa y lo prueba consigo misma. El sonido del brazalete inflándose es, para ella, el primer acorde de su independencia. Sin embargo, sabe que tener el equipo es solo la mitad del camino. Ahora, debe encontrar a los clientes sin descuidar su trabajo principal, pues todavía depende del sueldo del hospital para vivir y seguir nutriendo su fondo de libertad. Empieza de forma pequeña y discreta. Imprime unas tarjetas sencillas con su nombre y su número de teléfono, ofreciendo servicios de curaciones complejas, administración de medicamentos inyectables y control de signos vitales para personas de la tercera edad. Aprovecha sus días libres para caminar por barrios residenciales cercanos, dejando las tarjetas en farmacias locales y centros de jubilados. El primer llamado llega un martes por la tarde, justo cuando Silvana se preparaba para dormir después de un turno doble. Se trata de una mujer cuya madre acaba de ser operada de la cadera y necesita cuidados especializados en casa durante las tardes.
Silvana acepta el trabajo a pesar del cansancio acumulado. Al llegar al domicilio, se encuentra con una realidad muy distinta a la del hospital público. El ambiente es tranquilo, tiene todos los insumos necesarios y puede dedicarle tiempo de calidad a la paciente, escuchando sus historias y explicando cada paso del tratamiento con paciencia. Al finalizar la jornada de 4 horas, la hija de la paciente le entrega el pago en efectivo. Al sostener esos billetes, Silvana nota algo importante. Ese pago, obtenido en una tarde de trabajo independiente, equivale a casi 3 días de su salario en el hospital. La diferencia es abismal. La lógica de los microsueldos empieza a cobrar un sentido nuevo. Si logra conseguir 3 pacientes constantes, sus ingresos externos superarían su sueldo base de enfermera. Pero la emoción no la nubla. Sabe que el trabajo independiente es inestable y que no tiene los beneficios sociales que el hospital le otorga. No puede renunciar todavía. El Fondo de Libertad debe crecer lo suficiente para cubrir al menos 6 meses de vida sin ningún ingreso. Durante los siguientes 6 meses, Silvana vive una doble vida agotadora. Trabaja 40 horas semanales en el hospital y dedica otras 20 a sus pacientes particulares. Hay días en los que apenas duerme 4 horas. Su cuerpo empieza a resentir el esfuerzo, le duelen las articulaciones y a veces se descubre mirando al vacío en medio del pasillo del hospital. Es la zona de prueba, el desierto donde la mayoría de las personas abandonan sus proyectos porque el resultado final parece demasiado lejano comparado con el dolor del presente. En este periodo, sufre su primer gran revés financiero. El refrigerador de su casa deja de funcionar repentinamente en medio de una ola de calor. Silvana revisa el presupuesto y ve que su fondo de emergencias menores no es suficiente para cubrir una reparación tan costosa o la compra de uno nuevo. Mira con anhelo el Fondo de Libertad, el dinero sagrado que ha estado acumulando con tanto sudor. La tentación de usarlo es enorme. Se dice a sí misma que es solo un préstamo y que lo devolverá el mes que viene con las ganancias de los pacientes particulares. Se sienta frente al cuaderno y recuerda la regla estricta. El dinero de la libertad no se toca por razones de consumo o comodidad doméstica. Si lo usa ahora, estará admitiendo que sus metas son negociables ante cualquier inconveniente. En lugar de tocar el ahorro principal, decide buscar una solución alternativa. Contacta a un vecino que sabe de refrigeración y le propone un intercambio. Ella cuidará de su padre anciano durante 3 fines de semana a cambio de la reparación del electrodoméstico y algunas piezas de repuesto. El vecino acepta el trato. Esta experiencia le enseña que la riqueza no solo es dinero en el banco, sino también la capacidad de resolver problemas sin endeudarse y la habilidad de negociar con lo que uno sabe hacer. El sistema de microsueldos se vuelve más robusto. Silvana aprende a separar el dinero en cubetas mentales y físicas tan claras que ya no siente la ansiedad de no tener suficiente. Descubre que el secreto para no ser esclavo del trabajo es reducir las necesidades al mínimo mientras se maximiza la capacidad de ahorro. En el hospital, las condiciones siguen empeorando. Una nueva administración implementa un sistema de control de tiempos que obliga a las enfermeras a registrar cada minuto de su jornada, reduciendo los espacios de descanso a niveles casi inhumanos. Silvana observa cómo sus compañeros están al borde del colapso nervioso. Las peleas entre el personal son frecuentes y el ambiente se vuelve tóxico. Ella se mantiene al margen, haciendo su trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero con la tranquilidad de quien sabe que tiene una puerta de salida construida. Un día, mientras atiende a un paciente crónico, Silvana recibe la noticia de que su paciente particular más importante ha fallecido. Era una pérdida esperada debido a la edad, pero financieramente representa un hueco enorme en sus ingresos externos. De la noche a la mañana, sus ganancias adicionales se reducen a la mitad. Es un momento de duda profunda. El miedo a la inestabilidad vuelve a golpear su puerta. Empieza a pensar que tal vez la jefa del hospital tenía razón y que la seguridad de un sueldo fijo, por malo que sea, es lo único real a lo que puede aspirar. Pasa una semana de mucha incertidumbre. Se siente tentada a pedir más turnos extras en el hospital para compensar la pérdida del paciente.
Sin embargo, al revisar sus anotaciones, se da cuenta de que su fondo de libertad ya ha alcanzado una cifra considerable gracias a la constancia de los últimos meses. Si renunciara hoy mismo, podría vivir de forma sencilla durante 4 meses sin trabajar en absoluto. Esa cifra le devuelve la perspectiva. El problema no es la pérdida de un paciente, sino la fragilidad de su confianza ante los cambios lógicos del mercado. En lugar de retroceder hacia la seguridad del hospital, decide reinvertir una pequeña parte de sus ahorros en mejorar su presencia como enfermera independiente. Se inscribe en un curso intensivo de fin de semana sobre gestión de heridas de difícil cicatrización, una especialidad muy bien pagada y con poca competencia. El curso es caro y le exige viajar a otra localidad cercana, pero entiende que aumentar su valor como profesional es la mejor forma de asegurar ingresos más altos con menos horas de trabajo. El aprendizaje es duro. Se siente fuera de lugar entre médicos y especialistas con más formación académica, pero su experiencia práctica en las trincheras de urgencias le da una ventaja que ellos no tienen. Aprende técnicas nuevas y conoce a otros profesionales que trabajan de forma autónoma. Estas conexiones le abren los ojos a un mundo de posibilidades que antes no veía desde los pasillos del hospital. Descubre que hay una red de médicos privados que siempre están buscando enfermeras confiables para sus pacientes de élite. Al regresar a su rutina, Silvana aplica los nuevos conocimientos con sus pacientes actuales. Los resultados son asombrosos. Las heridas que antes tardaban meses en cerrar empiezan a mostrar mejoría en semanas. La voz empieza a correr por recomendación directa, que es la publicidad más efectiva y barata que existe. Pronto, ya no tiene que buscar pacientes. Las personas empiezan a llamarla a ella. Se encuentra en una posición donde tiene que empezar a rechazar trabajos porque sus horas fuera del hospital ya están completas. Llega el momento de la verdad. Silvana hace un balance final de su situación. Su fondo de libertad ha llegado a la meta establecida de 6 meses de gastos cubiertos. Además, tiene un flujo constante de pacientes privados que le generan ingresos superiores a los del hospital. Sin embargo, el miedo sigue ahí, susurrándole que ¿qué pasará si se enferma? ¿O si hay una crisis económica? ¿O si los pacientes dejan de llamarla de repente? Entiende que nunca habrá un momento de seguridad absoluta y que la libertad siempre requiere una dosis de valentía. Una mañana de lunes, Silvana camina hacia la oficina de recursos humanos del hospital. Lleva consigo una carta sencilla, escrita con palabras directas y honestas. No hay rencor en el texto, solo el agradecimiento por los años de servicio y la notificación de su renuncia voluntaria. Mientras espera a ser atendida, mira a su alrededor y ve a las enfermeras que entran al turno de la mañana, con los rostros cansados y los hombros caídos bajo el peso de una rutina que no les pertenece. Cuando finalmente entrega el papel, el funcionario la mira con incredulidad, al igual que su jefa meses atrás. Le pregunta si tiene otro empleo en otro hospital o si se va del país. Silvana responde con una sonrisa tranquila que simplemente va a trabajar por su cuenta. El funcionario niega con la cabeza, convencido de que volverá a pedir trabajo en menos de 3 meses. Silvana sale de la oficina sintiendo que se ha quitado una armadura de hierro que llevaba puesta durante años. El aire del pasillo parece más ligero. El olor a desinfectante ya no le resulta asfixiante. Al cruzar la puerta de salida del hospital por última vez como empleada, el sol de la mañana la recibe con fuerza. No hay música triunfal ni nadie esperándola para celebrar. Camina hacia la parada del autobús con el mismo paso firme de siempre, pero con una diferencia fundamental. Hoy no tiene que ir a ningún lugar donde no quiera estar. Sus manos, expertas en sanar a otros, finalmente han terminado de sanar su propia relación con el dinero y el tiempo. El método de los microsueldos no solo llenó su cuenta bancaria, sino que vació su vida de miedos innecesarios. La mañana del primer día sin el hospital se siente extraña. Silvana se despierta a las 6, impulsada por la costumbre biológica de los últimos años, pero al abrir los ojos y mirar el techo de su habitación descubre que el peso en el pecho desapareció. No hay un reloj checador esperándola, ni un supervisor con un listado de tareas acumuladas. Va a la cocina,
prepara el café con calma y se sienta a la mesa con su cuaderno, que ahora luce distinto. Ya no es una bitácora de supervivencia, sino el plano de construcción de su propio negocio. El primer mes como profesional autónoma pone a prueba toda la estructura mental que desarrolló con el método de los microsueldos. Sin la certeza de un depósito quincenal fijo, la mente tiende a buscar la comodidad del viejo hábito del gasto defensivo o el pánico ante el menor cambio. Silvana decide aplicar la misma lógica que la salvó en el hospital. Se asigna a sí misma un sueldo fijo mensual proveniente de los ingresos que generan sus pacientes. Todo el excedente que ingresa por curaciones especiales o consultorías a domicilio no se gasta. Se divide en microporciones destinadas a impuestos, renovación de insumos médicos y un fondo de crecimiento. Las primeras semanas son intensas, pero el cansancio es de otra naturaleza. Ahora, cada gota de sudor edifica su propio terreno. Una tarde, recibe la llamada de un cirujano plástico reconocido en la región. El médico se enteró de su especialidad en manejo de tejidos y heridas complejas a través de una de las farmacias donde Silvana dejó sus tarjetas meses atrás. Le propone encargarse del cuidado postoperatorio de 3 pacientes de alta complejidad que requieren curaciones diarias bajo un protocolo estricto. Al aceptar el caso, Silvana se da cuenta de que el mercado valora la ultraespecialización mucho más que la resistencia al maltrato laboral. Los honorarios de esa sola semana con los pacientes del cirujano equivalen a lo que ganaba en media quincena en urgencias. Sin embargo, en lugar de subir su nivel de vida o comprar ropa nueva para celebrar el éxito, mantiene sus gastos en la misma línea austera. Entiende la lección fundamental de la administración inteligente. El peligro más grande en el camino a la riqueza no es ganar poco, sino aumentar los gastos al mismo ritmo en que aumentan los ingresos. El cuaderno de la cocina se convierte en su mejor aliado organizativo. Divide los ingresos semanales utilizando contenedores financieros específicos. El primer contenedor es para los costos directos del servicio, como gasas estériles, soluciones antisépticas y el transporte entre los domicilios de los pacientes. El segundo contenedor es su salario personal, una cifra moderada pero suficiente para vivir con total tranquilidad y dignidad sin lujos innecesarios. El tercer contenedor es el fondo de reserva del negocio, diseñado para absorber los meses donde la demanda de servicios médicos a domicilio disminuye de manera natural. Con el paso de los meses, la reputación de Silvana crece de forma orgánica entre la comunidad médica. Su enfoque no es solo técnico. La empatía y el trato humano que perfeccionó en los días difíciles del hospital público marcan una diferencia enorme para las familias que cuidan de un enfermo en casa. Los pacientes no solo ven una enfermera que aplica una inyección o cambia un vendaje, ven a alguien que les devuelve la tranquilidad en medio de la incertidumbre de la enfermedad. Esa conexión humana se transforma en su mejor estrategia de mercadeo. Una tarde de sábado, mientras organiza sus materiales en la mesa de la cocina, recibe la visita de su antigua compañera de la estación de enfermería del hospital. La mujer llega visiblemente agotada, con las marcas del tapabocas todavía impresas en la piel y los hombros caídos por la tensión de un turno de 24 horas. Se sienta a la mesa y mira con asombro la calma que se respira en la casa de Silvana, los frascos organizados, la agenda con horarios espaciados y la ausencia de esa prisa crónica que define la vida de quienes trabajan en salud pública. La compañera confiesa que la situación en urgencias está peor que nunca y que el dinero ya no alcanza para cubrir la canasta básica del mes. Con los ojos húmedos, le pregunta cómo hizo para dar el salto sin quedarse en la quiebra en el intento, pues ella también sueña con renunciar. Pero el miedo a no poder pagar las deudas la mantiene paralizada cada mañana frente al espejo. Silvana la escucha con un respeto profundo, recordando que ella estuvo exactamente en ese mismo lugar no hace mucho tiempo. Silvana no le da un discurso motivacional ni le aconseja que renuncie al día siguiente confiando en la suerte. En su lugar, abre el cuaderno de hojas cuadriculadas y le muestra los números. Le explica que la verdadera libertad no se logra con un golpe de audacia, sino con la acumulación silenciosa de pequeñas decisiones diarias. Le enseña cómo empezó separando el dinero de un simple café de la mañana, cómo creó el fondo de emergencias menores y cómo el método de los microsueldos le permitió construir un colchón de seguridad antes de presentar la carta de renuncia. La compañera mira las columnas de cifras escritas a mano, los porcentajes y las anotaciones marginales.
Se da cuenta de que la salida de la cárcel laboral no requiere una gran inversión inicial, sino un cambio radical en la forma de percibir cada moneda que pasa por las manos. Silvana le regala un cuaderno idéntico al suyo y le propone un trato. Cada quincena se reunirán en esa misma mesa para revisar sus gastos pequeños y diseñar su propia estrategia de salida, paso a paso, sin prisa pero sin detenerse. Cuando su amiga se marcha, Silvana se queda sola en la cocina mirando la puesta de sol a través de la ventana. Recuerda las madrugadas frías a las 4:30, los trayectos interminables en el autobús con el cuerpo dolorido, las palabras despectivas de los superiores y la humillación de revisar un volante de pago que no reflejaba el valor de su tiempo ni de su sacrificio. Todo ese sufrimiento no fue en vano, fue el combustible necesario para encender el fuego de la disciplina. El método de los microsueldos, inspirado en la gestión de los ingresos pequeños para progresar financieramente, transformó su realidad no porque la hiciera millonaria de la noche a la mañana, sino porque le devolvió la propiedad de sus decisiones. Aprendió a ver el dinero no como un objeto de consumo para presumir ante los demás, sino como la herramienta más poderosa para comprar tiempo y autonomía. Al final, el verdadero progreso no se mide por las cosas que acumulas, sino por la cantidad de mañanas que te pertenecen por completo. Hoy, Silvana no tiene un estilo de vida lujoso ni sostenible solo en appearances. Vive en el mismo barrio, consume con la misma sensatez y cuida cada recurso con el mismo respeto. La diferencia fundamental reside en su mirada, que ya no refleja el cansancio de la sumisión, sino la serenidad de la autonomía. Su pequeña empresa de atención médica a domicilio es una realidad sólida que genera bienestar para ella y para las personas que atiende. El camino fue duro, lleno de dudas y días donde la inercia empujaba a rendirse, pero la constancia venció a la incertidumbre. Al cerrar el cuaderno de la cocina y guardarlo en el cajón, Silvana sonríe con ligereza. Sabe que el futuro traerá nuevos retos, imprevistos y dificultades económicas globales, pero también sabe que cuenta con las herramientas mentales para salir adelante bajo cualquier circunstancia. No depende de la benevolencia de un jefe, ni de los presupuestos de un hospital público, ni de la estabilidad de un contrato estatal. Su seguridad no está en el empleo que dejó atrás, sino en su propia capacidad para gestionar la escasez y convertirla en abundancia mediante el orden y el propósito. La historia de la enfermera que recuperó su vida no se escribió con grandes capitales ni milagros financieros. Se edificó centavo a centavo, turno a turno, en el silencio de una mesa de madera con un lápiz y la firme convicción de que el tiempo propio es el único tesoro por el que vale la pena luchar con toda la disciplina del mundo. Con esa certeza en el corazón, Silvana apaga la luz de la cocina y se dispone a descansar, sabiendo que mañana será otro día que le pertenece por completo.